Muy buenas noches, queridos hermanos. Desde Paysandú los saludo, eh, expresándoles también nuestro cariño y un inmenso agradecimiento por todo su apoyo, por sus oraciones, sus ofrendas, las ofrendas de las hermanas, que realmente fue una respuesta a nuestras oraciones cuando fue enviada. El apoyo a Evelyn también. Muchas gracias por ese amor fraterno que nos manifiestan de todas formas. Bueno, me han pedido un tema para el día de hoy sobre el gozo en Dios. Muy interesante el tema, porque cuando comencé a leer pasajes bíblicos sobre el tema del gozo, no es cualquier gozo, es gozo en Dios. Y dividiendo un poquito el significado de las palabras, uno puede ver cómo habla del gozo, como deleite, como alegría, satisfacción, y que habla de relación, de vínculo, de intimidad. Y tratando de no desviarme del tema, estuve viendo una lista y quiero agradecer también a José Manaslián, que me envió este antiguo libro, Diccionario de Paralelos, Concordancias y Analogías Bíblicas. Me sirvió mucho, porque divide muy bien todo lo que se refiere a distintos aspectos de lo que es el gozo. A principio del año pasado, una docente de la Universidad de Buenos Aires, Alexandra Coban, escribió un artículo titulado "El mundo se detuvo y quedamos pedaleando en el aire", refiriéndose a la situación de pandemia que en aquel entonces estaba comenzando. Y en una sección de su extenso artículo dice que se hacían propuestas muy rápidamente, dice propuestas que se pueden realizar en la medida que la persona no esté angustiada, a lo que implica esta situación absolutamente inédita y que cancela aspectos de la vida cotidiana, como se podría escribir, leer, terminar la tesis, si el mundo tal como lo habitamos hasta hoy ya no está más. Y bueno, es un tanto pesimista la visión que ya tenía en ese momento acerca de las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Una pandemia que justamente encuentra resistencia en cuanto a las recomendaciones que se da a la población, porque antes que la vacuna están nuestras actitudes, ¿no? Las actitudes son motivadas por nuestros deseos, las actitudes provocan conductas, hacen que tomemos determinadas decisiones y determinan con toda seguridad nuestras acciones. Por eso es muy importante, dentro de todo el contexto que vivimos, cómo pensamos, cómo lo vamos transitando espiritualmente, ¿no? Como cristianos, cómo lo vamos viviendo interiormente y qué es lo que pensamos. Justamente les decía que uno de los obstáculos que se ve a que se cumplan las disposiciones, que se haga caso a las recomendaciones que se dan desde expertos de la salud, es debido a que lo que más afecta a la pandemia son los vínculos, y somos seres sociales por excelencia. Fuimos creados de esa forma por el Señor, creados para vivir en relación comunitariamente, socialmente. Esto se ha descubierto desde hace mucho tiempo, como el hecho de que el bebé necesite imperiosamente del vínculo con sus padres, de oír su voz, tomar su aroma, identificarlo, el cuidado que se le brinda, el amor que se le da, las caricias, todo eso es importante para él, para la formación, la construcción de lo que será luego su personalidad. Él, cuando tiene todo esto, se deleita, vive en paz y lo necesita tanto como el alimento.
Como dijo Bowley, John Bowley, un médico, psiquiatra y psicólogo que luego de la Segunda Guerra Mundial se dedica al estudio del sufrimiento en los bebés que han quedado huérfanos, ¿no? Los numerosos bebés que han quedado huérfanos a raíz de la guerra. Y en 1977, él, ante la OMS, dice lo siguiente: la teoría del apego es una forma de conceptualizar la propensión de los seres humanos a formar vínculos afectivos fuertes con los demás y de extender las diversas maneras de expresar emociones de angustia, depresión, enfado, y cuando son abandonados o viven una separación o pérdida. El apego es importante porque el vínculo nos construye. Es importantísimo la relación que tenemos con nuestros seres queridos. Por eso Dios nos dice que nos ama, Dios nos ha alcanzado con su amor, Dios nos ha insertado una familia donde también encontramos amor y personas a quienes apegarnos, que bueno, esos vínculos son necesarios también para poder sostenernos nosotros, aprender y poder construir nuestra nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo que vive en nosotros proporciona las herramientas, la sabiduría, el poder para cambiar. Él nos da el cambio a través del nuevo nacimiento, pero necesitamos ver, imitar, tener ejemplos, tener modelos, tener afecto y formar parte activa de esa relación familiar que nos da la congregación, la iglesia. Gozo en Dios. Y bueno, el gozo en Dios. El vínculo con Dios es el vínculo más importante que tenemos. Justamente el que nos va a formar, el que nos forma, el que nos transforma, es el Señor, el que nos sostiene dentro de el marco de todas sus promesas y del poder que nos brinda el Espíritu Santo, del crecimiento que Él nos va dando a través de su obrar en nuestro interior, es fundamental. En Cantares 1:4 leemos: nos gozaremos y alegraremos en ti. Pensaba en la palabra, ¿no? Gozo como deleite, alegría, y también en la siguiente palabra que dice en. En habla de relación, de vínculo, de intimidad. El hombre lo descubre ahora, pero Dios que nos creó, nuestro autor, nuestro creador, lo sabía. Y es por eso que Él ha decidido esta relación desde el principio con la humanidad. Y cuando la humanidad cae, Él proporciona todos los medios a través de Jesucristo y su obra en la cruz para que esa relación pueda ser restablecida. Gozo, estuve fijándome en el diccionario, y dice sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles, alegría del ánimo. Y algo interesante que dice: llamarada que levanta la leña menuda y seca cuando se quema, a pesar de las circunstancias, ¿verdad? El diccionario de Villas Quine nos da una definición. Voy a ser breve en esto, porque dice: al haberse introducido el pecado y habiendo quedado el hombre por ello alienado de Dios, su idea de gozo es llegar a ser tan feliz como pueda sin Dios y alejado de Él. Véase la historia del hijo pródigo en Lucas 15. Sin embargo, cuando la luz del amor de Dios, revelado en el don y en la muerte de su Hijo, resplandece en el corazón, éste queda lleno en el acto de gozo inefable y glorioso. 1 Pedro 1:8. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 4:17. De la misma forma, el Espíritu Santo obra en nosotros, y dice la palabra, como fruto del Espíritu Santo lo señala al amor, y luego al gozo, y luego a la paz. En medio de esto, como una unión, el gozo aparece como fundamental en cuanto a lo que es el fruto, el obrar, la transformación que el Espíritu Santo obra en nosotros, ¿no? Como dice en Gálatas 5:22. Y el diccionario teológico se refiere al gozo diciendo: el gozo es una de las experiencias más difíciles de definir,
Conocemos lo que es, dado que todos lo hemos experimentado en nosotros mismos, o lo hemos descubierto en nosotros, estableciéndose así una empatía con ellos. Se identifica con un sentimiento de plenitud, de armonía, de satisfacción de la propia realidad. Me resulta interesante cómo menciona que es algo difícil de definir, porque, claro, por la singularidad que tiene, ¿no? Porque por las experiencias particulares que cada uno está viviendo. Y en cuanto a los pasajes bíblicos que encontramos en la palabra del Señor, el gozo hay algunos que son muy interesantes. Por ejemplo, el Salmo 9.2, ¿no? Hablando de intimidad, dice el salmista: me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré, como resultado de ese regocijo, a tu nombre, oh Altísimo. Gozarse en Dios, en este vínculo que nos une tan profundamente, en esta relación que nos influye, que nos cambia, que nos transforma y que aporta todo lo que necesitamos nosotros para poder vivir y tener este gozo. Ninguna religión tiene, a nivel humano, ¿no? Un Juan 15, donde se habla de esta relación íntima con el Señor Jesucristo. No tiene un Juan 17, donde hay un pedido para que seamos uno con Él. Por eso de esa relación nace justamente este gozo que es tan especial. Un gozo en el que en este mundo en el que nos quedamos pedaleando en el aire, Dios nos ha dado un tiempo a la iglesia de reflexión, seguramente que para profundizar nuestra relación en Él. Muchas veces cuando nos preguntan: ¿y cómo estás? ¿Qué tendemos a hacer? A decir lo que estamos haciendo, pero no lo que sentimos, no lo que nos pasa, cómo estamos. Y qué bien, yo pienso en mis mejores momentos, como en mi vida espiritual, los he pasado cuanto más tiempo he estado con mi libreta de oración, allí hablándole al Señor y siendo transformado por Él, porque comienzo con un tema y Él me va mostrando distintos aspectos de ese tema por el valor o la persona, cómo puedo ser mejor, cómo puedo mejorar para poder ayudar o cambiar en cuanto a lo que estoy orando. También mi mejor tiempo ha sido cuanto más tiempo estudio su palabra, la leo y me edifico. Y aquí nace el gozo, justamente el gozo de el en Dios, de la intimidad, de la relación con el Señor. El Salmo 63:11 dice, pero el rey se regocijará en Dios. O sea, claro, uno piensa, ¿cómo es que el rey se regocija en Dios? Tiene que gobernar. Y seguramente que hay decisiones que son difíciles, que le causan ansiedad o temor, como nos pasa a nosotros también. Decisiones que tenemos que tomar y no sabemos por qué camino tomar, pero encontramos paz y seguridad en esta relación en Dios, cuando lo dejamos en sus manos, en la oración. Y bueno, podemos consultar y tomar decisiones, y esa incertidumbre puede aliviarse a través de mi relación con Él. En el Salmo 149:2 leemos: Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Somos todos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, hijos del Rey. Este privilegio viene por la gracia del Señor que nos ha alcanzado a través de Jesucristo por su perdón. Y este alegrarse, este goce, es natural porque es un atributo de Dios. Dios se goza. El Señor es gozo también. Es un atributo transferible que Él posee, que nos brinda como fruto del Espíritu Santo en nosotros. En Isaías 61:10 dice acerca del gozo: en gran manera me gozaré en Jehová. Y aquí encontramos que Él nos da salvación, nos da perdón y nos da de su gracia. Porque dice: mi alma se alegrará en mi Dios,
porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus hojas, sus joyas. Luego en la Nueva Versión Internacional también dice, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios. ¿Y por qué me regocijo en mi Dios y me deleito en Él? Bueno, porque Dios es fuente de gozo. Él se goza al haberme recuperado. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando me arrepentí, cuando soy testigo también de una persona que se entrega al Señor Jesucristo. Dice la versión internacional, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de justicia. Él se goza en encontrar y recuperar todo aquello que se pierde. Recordemos sus parábolas. Ese gozo que Él produce en mí me ayuda a amar, me ayuda a perdonar. Recordemos a José en Egipto, tanto dolor, sufrimiento, abandono, traición, bullying en su familia, pero sin embargo él pudo olvidar todo esto o recordar sin rencor, pudo perdonar porque entendió que Dios tenía un propósito, y el gozo que sentía, el gozo que experimentaba de cómo Dios lo había sacado de aquel lugar y exaltado, le hacía olvidar todo el sufrimiento que había padecido. En Habacuc 3:18 también leemos, con todo, yo me alegraré, o sea, me gozaré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él estaba viviendo una situación compleja. En la Nueva Traducción Viviente dice, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios está en control. Habacuc estaba viviendo una situación, en un contexto que era sumamente complicado, lleno de invasiones enemigas, enemigos crueles que ocupaban y abusaban de las tierras conquistadas, de las personas que sometían. Con todo, él en su esperanza y en su confianza, y a pesar de todo, iba a hacer prevalecer, con la ayuda del Señor, el gozo en su vida, porque él encontraba gozo en Dios. Miraba alrededor, no había nada con lo cual pudiera gozarse, pero sí, cuando ponemos la mirada en el Señor, podemos gozarnos en Él, en un contexto difícil. Hoy pensaba en Boris Cyrulnik, aquel que ha creado el término resiliencia, que hoy está muy de moda, porque habla de reconstrucción, cuando algo se destroza y tenemos la oportunidad de tener, o el espíritu, la fuerza de poder reconstruir nuestras vidas, ¿no? Levantarnos de las cenizas a partir de la pérdida y de la tragedia. Él fue víctima de los nazis, a los 6 años perdió a toda su familia en un campo de concentración, los pusieron contra un paredón y lo fusilaron, pero él quedó debajo de un cadáver, se inmovilizó, esperó que todos se fueran y se escapó. Fue recogido por una familia francesa que le brindó todo su cariño, su afecto y su amor, y pudo salir adelante. Él ha escrito más de 70 libros, es psicólogo, neuropsiquiatra, neurólogo y etólogo, tiene 83 años, es profesor de la Universidad de Toulon, en Francia, y él habla acerca de algunas cosas importantes. De los últimos libros que escribió entre ellos, entre los 70 libros o más de 70 libros, la psicoterapia de Dios, y pone énfasis en la fe y en la importancia que la fe tiene en Dios, la fe en Dios, y cómo la ciencia no puede igualar de ninguna manera el efecto de Dios en la vida de un creyente. Y también ha escrito Escribí soles de noche, acerca de la esperanza. Y él da algunos consejos para poder atravesar este tiempo complejo. Dice que tenemos que reafirmar las redes afectivas, aprovechemos para restaurar nuestras relaciones familiares, fraternas, en fin, el tener confianza en Dios, ¿no? El saber expresarse. Esto que les decía, me preguntan ¿cómo estás? Y le digo lo que estoy haciendo, pero no digo lo que siento, me lo guardo. Bueno, el poder expresarse, especialmente en cuanto a cómo me siento, no acerca de lo que hago. Y Pablo agrega, por supuesto, de su palabra, cuando vamos al libro de Filipenses, que tenemos que regocijarnos siempre. Fíjense esta carta
de tanta alegría, tanto gozo en el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que nace desde la prueba que él estaba padeciendo. ¿Qué pensaría Abraham frente al pedido de Dios de entregar a Isaac? ¿Mantendría su gozo? ¿Cómo reaccionaría él? Bueno, en su próximo viaje ya él se prepara con Isaac, prepara la leña para el holocausto, pero a pesar de esto dice, vamos a ir y vamos a volver, porque tenía confianza y por esto tenía gozo en su vida. Y Pablo, como náufrago sobre aquella tabla que lo llevó a la costa de la isla de Malta, cuando él estaba en medio de esta situación, él se olvidó de que no le habían hecho caso, de que se quedaran en el puerto, que el capitán había creído más o el centurión, perdón, había creído más en el capitán que en él. Él oró por ellos y se gozó en el Señor y tenía paz, estaba tranquilo, y esto asombraba a aquellos paganos que lo rodeaban. Y hay algo que él dice que es muy importante, pensemos en esto en estos momentos, y es el hecho de que todo se iba a perder, la nave, la carga, todo, pero no la vida. Dios no lo iba a permitir. Él llevó a todos en oración y él clamó al verdadero Dios, y ellos lo pudieron experimentar a esto. También en el Nuevo Testamento leemos en Romanos 5:11, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Fíjense esta relación que tenemos, ¿no? De hijos, de amigos, este vínculo tan estrecho con aquello que se perdió en el Edén fue recuperado en la cruz por el Señor Jesucristo. Agustín de Hipona dice esto: la suma de todos nuestros bienes y nuestro bien perfecto es Dios. Por eso nuestro gozo en Dios. No debemos quedarnos sin alcanzarlo, ni buscar nada más allá de él. Lo primero es peligroso y lo segundo, imposible. Piper dice en su libro El legado del gozo soberano acerca de estas expresiones de Agustín: el cántico de gracia de Agustín no tiene parecido con nada de cuanto usted vaya a leer en casi todos los libros modernos que hablen de la gracia. Para Agustín, la omnipotencia de la gracia es el poder del gozo soberano. Solo esto lo pudo librar de toda una vida de esclavitud a los apetitos sexuales y el orgullo filosófico, el descubrimiento de que bajo la jactancia de los poderes de la voluntad humana se halla un cultivo de apetitos que nos mantienen cautivos de unas decisiones irracionales, nos abre el camino para que veamos la gracia como el triunfo del gozo soberano. Que el Señor les bendiga, hermanos, con este gozo soberano, gobernando nuestras vidas, llevándonos de triunfo en triunfo, dándonos paz, dándonos confianza, estabilidad frente a la incertidumbre, el futuro o lo que sea que estemos navegando en este momento. Nada puede ser peor que aquella tabla sobre la cual estaba un Pablo gozoso en el Señor, porque decía: Dios tiene una misión para mí y la voy a cumplir. Que el gozo de estar en relación con el Señor, de gozo en Dios, esté gobernando nuestras mentes y nuestros corazones. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.